Capítulo 12. Se había alejado 20 minutos cuando él llamó al sistema del coche. ¿Estás conduciendo sola? Su protección la calentó. Sí, pero los vientos son manejables. Aunque podía sentir los embates en el vehículo de tracción a las 4 ruedas que había cogido. Estaré segura bajo techo antes de que estalle la tormenta. Llámame cuando llegues a la estación. Quédate a salvo también. Ella sabía que él sería el primero en salir a la furia si pasaba algo. ¿Tienes un teléfono por satélite? Probando el dicho de que los problemas venían de 3 en 3, la principal torre de comunicaciones había caído hacia 40 minutos, dejando una enorme zona muerta en lo referente a la recepción móvil normal. La única buena noticia es que gracias al cableado subterráneo, las líneas de la guarida seguían funcionando. Sí, ¿y tú? No, pero Isabel y Diego sí. El personal que trabajaba regularmente en zonas aisladas eran enviados con uno por orden del clan. Ten cuidado, Grace. Voy a estar cabreado, del contrario. Por alguna razón esa declaración de mal humor le hizo sonreír. Es lo mismo. Llegó a la estación cuando el viento estaba arreciando y encontró a los técnicos en el exterior en un intento de convencer a una loba salvaje y sus cachorros de que salieran del hueco del árbol que no les protegería de la furia de la tormenta. Consciente de que la hembra reaccionaría mejor a ella, Grace les indicó que se alejaran y tendió la mano. Tardó 10 minutos bajo la lluvia antes de que la loba se apoderara de una de sus crías entre los dientes y se la entregara a Grace. Esta la acunó y guió a la madre, que se apoderó del segundo cachorro por el pescuezo y lo llevó a la estación. ¿Puedo tomar prestado uno de vuestros teléfonos SAT? Preguntó después de secarse y crear un nido de mantas para los lobos salvajes. Mi móvil no tiene señal. Lo había comprobado 2 veces para estar segura. Con el cabello rojo como un halo alrededor de su rostro, Elizabeth miró a Diego con una expresión claramente culpable. Olvidé el mío, en la prisa por llegar aquí. Pero Diego es mucho más organizado. Juramentos en voz alta de su pareja. ¡Ay, lo tenía en mi bolsillo! Debe de haberse perdido mientras estábamos fuera. Ya que era su único medio de comunicación con la guarida, decidieron salir a la oscuridad, ahora negra como el carbón, para buscarlo, solo para ser empujados hacia adentro por la fuerza del viento que convertía incluso el más pequeño objeto en un proyectil mortal. Una pesada rama desgajada casi le dio a Elizabeth en la cabeza antes de que Grace la tirara de un lado. ¡Mierda! Empujando la puerta con su ayuda, Diego la cerró, dejando la rama donde se había estrellado contra la pared opuesta. Eso es todo. Estamos atrapados. Aquí, hasta que pase la tormenta. Grace pensó en la preocupación en la voz de Cooper y esperó que no se preocupara mucho cuando no supiera nada de ella, aunque su loba se preocupaba por él. Será mejor que me ponga a trabajar en el aire. Cogió el cachorro que le arañaba la bota y se lo devolvió a su exasperada madre. O vamos a tener que abrir una ventana. Los otros dos rieron, pero era una risa tensa, construida en la ladera de una pequeña colina, con solo una puerta para revelar que estaba allí. La estación de control no tenía ventanas. Los tres sabían que con los fallos impredecibles del aire no había manera de saber a ciencia cierta la cantidad de aire respirable que quedaba en las entrañas de la instalación, 2 niveles por debajo de esta. La zona que albergaba los sofisticados computronics necesarios para que la estación hidroeléctrica funcionara. Cooper transportó al soldado que se había roto la pierna cuando resbaló en el terreno fangoso y lo depositó en la enfermería. ¿Están todos dentro? Preguntó a Shamus, usando una toalla para limpiarse la humedad. Un toque de sangre manchaba la tela donde un trozo de escombros le había golpeado la cara. Sí, algunos se han atrincherado en los refugios del perímetro, pero han llamado y nadie está solo. Las palabras no hicieron nada para aliviar el nudo horrible en el abdomen de Cooper. ¿Alguna noticia de la estación? La expresión de Shamus se tornó sombría.
No, pero no hemos tenido fluctuaciones de energía, por lo que... Dejó de hablar cuando las luces parpadearon. Un segundo después, un leve zumbido llenó el aire, los generadores poniéndose en marcha. La bilis le recubrió la garganta. Un sudor frío brotó de su columna vertebral. Voy a subir allí. Estás al cargo. Sabía que el soldado podía manejar cualquier cosa que se produjera en su ausencia. Jesús, Cooper, sé sensato. ¿Lo serías tú si Emma estuviera allá arriba? Mierda. El otro hombre se pasó una mano por el pelo. Lleva el de tracción total con blindaje. Esa cosa es un tanque. Cooper negó con la cabeza, impaciente por empezar a moverse. Haré un mejor tiempo en forma de lobo. Estaré más cerca de la tierra. Si tienes que traer a alguien de vuelta. Alguien herido o muerto. Asintió, incapaz de expresar la idea de que era una cuchilla en la garganta. Shamus caminó con él hacia el garage. Activa la señal de seguimiento para que podamos mantener un ojo sobre ti. Hecho. Mientras conducía, trató de centrarse solo en el tiempo y la pista, a pesar del pánico que le clavaba las garras, llenando su mente con imágenes de fuego y carne. Sabía que era estúpido, que si algo había ido mal en la estación, habría implicado una lenta asfixia, cuando el aire se volviera veneno, no una explosión. No importaba. El fuego era su horror, y era lo que le obsesionaba. ¡Crash! Apretando el volante, apenas evitó el árbol que se estrellaba contra el suelo. Los ojos de su lobo recorriendo la oscuridad azotada por el viento y la lluvia en busca de signos de peligro. Estate a salvo, Grace. Estate a salvo. Fueron las 3 horas más angustiosas de su vida adulta. El viaje tomó el doble de tiempo de lo que debería. Cuando se detuvo frente a la puerta de la estación de control, fue para ver el vehículo que sabía que Grace había sacado del garage, dado la vuelta y estrellado contra un árbol. Su corazón se convirtió en hielo. Luchó contra el viento. La lluvia era como cuchillos contra su piel. Grace se sentó en silencio jugueteando con un conducto. Isabel y Diego se habían acostado en cubículos dormitorio al final del pasillo, y los traviesos cachorros de lobo se habían agotado al fin, pero no podía dormir. Su estómago se retorcía como si algo fuera terriblemente mal, pero cuando comprobó el indicador de sistemas de aire en la pared, configurado para que sonara una alarma penetrante si detectaba un problema, fue para ver que todo estaba como debería estar. No había lecturas anormales de CO2. El aire era respirable. Lo había reparado. Sabía que por lo menos estaba funcionando bien ahora. De todos modos, verificó las lecturas con la pequeña unidad de mano que había traído. Al no descubrir ninguna discrepancia, se acercó, se aseguró de que los lobos salvajes estuvieran bien. La madre levantó la cabeza cuando Grace acarició a uno de sus bebés, pero no protestó. Sabiendo que no debía despertar al cachorro, apartó la mano de la suave piel de bebé y se levantó, justo cuando un estruendo llegó desde la puerta. La loba se sentó con las orejas erguidas. Es una rama, murmuró Grace, pero el sonido se repitió, el ritmo demasiado preciso. ¿Había alguien ahí fuera? Cuando vio la cara de Cooper a través del cristal reforzado en la parte superior de la puerta, descorrió los cerrojos tan rápido que se arrancó una uña, olfateando el aire con sangre. ¡Cooper! Su grito se perdió en el aullido del viento mientras él entraba, empujando la puerta para cerrarla con la fuerza de su cuerpo mientras ella reenganchaba los perros. La loba gruñó, pero un solo gruñido violento de Cooper, y retrocedió, envolviéndose protectoramente en torno a sus pequeños. Girando hacia Grace, con esos ojos de lobo dorados y salvajes, Cooper la agarró, enterrando la cara en su pelo, el agua de sus ropas empapadas por la lluvia filtrándose en ella mientras se aferraba a él. Cooper no dijo una palabra, solo la abrazó con primitiva ferocidad.
Con lágrimas enturbiando sus ojos, ella le abrazó tan fuerte como pudo. No deberías haber conducido así. No deberías. El miedo por él hacía que su corazón tartamudeara. Su loba empujaba contra su piel para estar más cerca de él. Los labios contra su sien, en la mejilla, su boca, un beso hambriento y desesperado. Cuando Cooper se echó hacia atrás, miró a su alrededor, su mirada todavía inhumana. Grace encontró el aliento para decir: están durmiendo. Arrastrándola a un cubículo desocupado, salió para coger toallas de un armario de suministro cercano, agarrando el medidor portátil de aire al mismo tiempo. Él observaba cada movimiento y cuando volvió, tiró de ella y cerró la puerta. El espacio era diminuto, pero poniendo el medidor en el estante de encima de la cama, después de subir el volumen de la alarma sonora, Grace se sentó con las piernas cruzadas en el colchón mientras él se secaba la cara y el cabello y comenzó a quitarse la ropa. Ella se quitó el suéter y lo dejó a un lado. Los tres hablamos de ello, dijo ella, hablando para llenar el silencio terrible, y decidimos no bajar al centro Computronic. Si la estación funciona mal y la guarida pierde energía, no será un desastre total. Somos lobos, lo manejaremos y siempre podemos improvisar algo si es necesario para lugares como la enfermería. Nadie, Grace se lo había señalado a Isabel y Diego cuando los técnicos discutieron con ella. Les daría las gracias por haber muerto cuando podría haberse evitado. Si hay un problema mientras estamos en este nivel, tenemos la opción de abrir la puerta, incluso si esto significa apañárnosla con el viento. Trató de no mirar a Cooper mientras se desnudaba y dejaba ver el bronce oscuro de su piel. Se envolvió una toalla alrededor de sus caderas y fue a sentarse a su lado. Todavía sin decir una palabra, él la levantó y se la puso en el regazo. No llamaste. Lo sé. Lo siento. Sacudida por el tono de su voz, le contó lo que había sucedido, acariciando su rostro, sus hombros, en un intento de calmarle, de consolarle. Estoy bien. Estoy a salvo. Pareció pasar una eternidad antes de que Cooper sintiera que su piel se calentaba y la tensión en sus músculos rígidos desaparecía. ¿Vas a contármelo?, preguntó ella, frotando su mejilla contra la suya. Cuando por fin se relajó su control sobre ella. Él no habló durante mucho tiempo, pero ella no le presionó sus defensas. Ahora no cuando él era muy vulnerable. En cambio, continuó tocándole, calmándole. Está bien, murmuró. Puedo esperar. Besos en la sien, en su mejilla. Déjame hacerte un poco de café. Él negó con la cabeza. No. Es el momento. Un roce en su voz. Sus siguientes palabras vibrando con una vieja emoción. Cuando tenía 16 años, mis padres se fueron a otro estado para una boda. Me dijeron que no me quedara hasta tarde y me atiborrara de pizza y hamburguesas. Entonces a mi madre se le escapó que había hecho mis pizzas favoritas. Las había congelado y mi padre había puesto crédito doble en mi cuenta de comunicaciones y juegos, aunque no lo había ganado haciendo tareas adicionales. Grace podía oír su amor por sus padres en cada palabra. Afortunado. Lo era. Un sentimiento silencioso y sombrío. Normalmente habría invitado a Rías para que me hiciera compañía, pero estaba castigado. El sábado comí, jugué, vi películas clasificadas X tras piratear el control parental de la pantalla de comunicaciones y envié a Rías un mensaje para alardear de mi genio dado que él había perdido sus privilegios de entretenimiento. Una leve sonrisa. A media mañana del día siguiente me fui a correr con él y otros amigos. No volví hasta eso de las 4, cuando empezó a llover. Ella sabía que algo terrible iba a venir, pero no interrumpió, sabiendo que él necesitaba que escuchara, comprendiera. La boda era la noche del sábado. Mamá y papá se fueron antes del amanecer del sábado por la mañana. Tenían previsto conducir de vuelta el domingo.
Tragó saliva y los fuertes músculos de su garganta se movieron. Mi madre me dio un beso de despedida, mientras todavía estaba en la cama, y mi padre me frotó la cabeza de esa manera que hacen los padres. Grace casi podía ver, un juvenil joven y delgado, con los ojos soñolientos mientras decía adiós a sus padres. Entonces se fueron. Las palabras sonaban terriblemente. Recibí un mensaje de mamá alrededor de las 10 de la mañana del domingo, diciendo que estaban en camino. Al no llegar a las 7 como estaba previsto, no me preocupé. Me imaginé que habían tomado un desvío que parecía interesante. Siempre hacíamos eso, incluso cuando íbamos a correr en forma de lobo. Un suspiro tembloroso. Pero cuando no llegaron a las 9 y no llamaron, empecé a llamarlos. Una y otra vez. Me dije a mí mismo que estaba siendo estúpido por estar tan preocupado, pero tenía una piedra en el estómago que se hacía cada vez más pesada. Contacté con los mayores del clan y ellos lo intentaron también. Incluso se pusieron en contacto con la policía para ver si el coche había sido registrado pasando por los peajes, pero nada. El corazón de Grace dolía por el muchacho asustado que había sido. Me quedé despierto toda la noche, esperando en la entrada de la guarida en forma de lobo, mientras el clan llamaba a amigos, hospitales, restaurantes y cafeterías a lo largo del camino. Estaba lloviendo y cada vez que un vehículo aparecía corría para ver si era el suyo. Nunca lo era. Su voz se quebró. Nos las arreglamos para seguirles la pista a un restaurante a mitad de camino a casa, pero luego fue como si hubieran desaparecido. 18 horas. Palabras ásperas. Ese es el tiempo que esperé a que volvieran a casa antes de que su vehículo fuera encontrado en el fondo de un barranco. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Grace mientras le abrazaba con fuerza. Lo siento mucho, Cooper. Ella entendía lo que era perder a sus padres. Entendía lo que era despertarse y no tenerlos allí. Humedad contra su cuello y una de sus manos cerradas en su pelo. Habían tomado ese desvío a lo largo de un camino rural sin apenas tráfico. Su coche tenía las especificaciones de seguridad, tenía toda la tecnología antideslizante, anticolisión, pero algo les hizo desviarse hacia la barrera. Tal vez un animal y su coche explotó al chocar contra el fondo del barranco. No debería haberlo hecho. Un extraño accidente, dijeron las autoridades. Me dijeron que mis padres debían haber muerto en el impacto, pero pude ver que no podían estar seguros. El fuego... Sé que duele. Ella le acarició la nuca. Lo sé. Cooper levantó la cabeza, le sostuvo la mirada con esos ojos brillantes. Te voy a conseguir un teléfono por satélite. Y si alguna vez te lo olvidas, nunca te perdonaré. No voy a olvidarlo. Lo prometo. Por primera vez, él fue quien rompió el contacto con esos ojos penetrantes. No, me prometí que no haría eso. No quiero controlarte, Grace. Pasó el pulgar por sus mejillas, limpiando los restos de sus lágrimas. Sé que el problema es mío, así que si quieres salir y dejar el teléfono atrás, o si te cabreas conmigo y no quieres hablar, lo manejaré. Ella oyó el hilo tenso de su voz. Sabía lo que su silencio le costaría. También sabía que él nunca la culparía de ello. No me molesta, Cooper. Honesta en su elección, le besó. Sus hombros, seda caliente bajo las manos. Me gusta ser cuidada. Me gusta saber que me vigilarás. Hacía que su loba se sintiera segura al nivel más profundo, y no iba en contra de quien era ella, lo que la hacía feliz, y una de esas cosas le estaba dando a su hombre lo que necesitaba para sentirse igual. Incluso si estamos peleando,
Te enviaré malhumorados mensajes de texto de vez en cuando. Mi manera de cuidar de ti. Tan parte integral de su personalidad como protegerla lo era de la suya. Déjame, ¿de acuerdo? No te hagas el orgulloso y dominante y te enojes conmigo por ello. Dios, pensó Cooper, era hermosa. Tomar algo que casi le había aplastado, amenazado con destrozar su orgullo, y darle la vuelta para que fuera él el único que le diera un regalo. ¿Cómo te has vuelto tan fuerte, Grace? Lo suficientemente fuerte como para no preocuparse por ser percibida como débil por aquellos que, si no lo sabían, no entendían la belleza de su espíritu. Su sonrisa fue lenta y solo para él. Tengo que serlo. Planeo jugar a juegos de chica mala con un teniente. En su hechizo, él pasó los dedos por debajo del borde de su camiseta. Tocó la piel suave y sedosa. El contacto aliviaba la agonía del recuerdo. ¿Algún teniente en particular? Estaba pensando que Matías es bastante caliente. Cayó de espaldas sobre la cama, con él apoyado sobre ella, aunque tuvo cuidado de mantener la mayor parte de su peso apartado. Retira eso. Él sabía que ella estaba jugando con él en un esfuerzo por disminuir su dolor, y la amó aún más por ello. Una mirada impenitente. Oblígame. Grrr. Le mordisqueó su cuello, recordando demasiado tarde que tenía que tener cuidado con ese punto vulnerable. Pero ella se rió. Luego se tapó la boca con la mano.